Bueno, buenas noches a todos. Yo soy el doctor Mario Araya de Chile, de Clínica Alemana y Hospital Militar, y es para mí un honor presidir esta primera actividad webinar del Grupo Latinoamericano de Bifurcaciones junto a mi compañero también de Chile, el doctor Ángel Puentes. Esta es una actividad que se inserta dentro de un curso temático del tratamiento de las bifurcaciones, donde vamos a tener 5 actividades formales. Esta es la primera, y que se denomina la evaluación clínica, anatómica y funcional óptima de una bifurcación para la mejor toma de decisiones de su tratamiento. Nos acompañan distinguidos colegas de Latinoamérica, como el doctor Jorge Sandoval de Chile, el doctor Nicolás Beas de Chile, el doctor Carlos Uribe de Colombia y el doctor Javier Escanet de España, quienes serán los ponentes, y un grupo de panelistas también muy destacados y muy ávidos de ojalá representar las preguntas de la audiencia, que son el doctor Ricardo Costa de Brasil, presidente de la Sociedad Brasilera de Cardiología Intervencionista, el doctor Gustavo Viñolo de Uruguay, que es presidente de Jornada Solasi, director de Jornada Solasi, el doctor Cristian Nolte, que es el presidente de la SOFI, de la Sociedad de Intervencionismo de Perú, y Leandro Lazabe, el doctor Lazabe, director de Producar, también un área trascendente de Solasi. Así que, sin quitar más tiempo, les quiero recordar que esta actividad cuenta con traducción simultánea al portugués y al inglés. Entonces ustedes acá en la barra inferior del Zoom, ustedes pueden elegir en el idioma que ustedes quieren escuchar estas conferencias. Así que, sin atrasarnos más, vamos a empezar a escuchar las conferencias y después al final vamos a tener discusión del panel, para lo cual les pido a todos los asistentes que ojalá nos hagan llegar sus preguntas a través del chat. Vamos a tratar de responderlas, ojalá todas. Así que quiero dejar con ustedes al doctor Jorge Sandoval del Instituto Nacional del Tórax de Chile con la primera conferencia. Adelante, Jorge. Hola, buenas tardes a todos y gracias Mario, gracias Ángel, gracias Gustavo por la invitación. Y bueno, sin más vamos a compartir pantalla. Bueno, me toca, digamos, un poco compartir lo que corresponde a la evaluación anatómica desde la angiografía, tomografía y la imagen endovascular en la bifurcación. Como ustedes bien conocen, digamos, la bifurcación coronaria es una de las hechos anatómicos que uno interviene entre el 15 al 25% de todas las anatomías que nosotros intervenimos corresponde a una bifurcación. La definición de una bifurcación es la estenosis que está adyacente o envuelve el origen de algún ramo lateral. La bifurcación comprende 3 principales hechos anatómicos: la rama principal proximal, la rama principal distal y la rama lateral, ¿vale? Y esto viene incluido además un ángulo entre esta rama principal distal y la rama lateral, ¿vale? Esta anatomía, digamos, es compleja, digamos, tiene distintos tamaños y eso está definido, digamos, con distintas leyes, la ley de Finet, la de Murray. La bifurcación además viene asociado a distintos cambios de flujo, ¿ya? Y ese cambio de flujo se asocia a reducción del shear stress y la probabilidad de tener mayor placa en las zonas que se ven en el gráfico superior izquierdo. La bifurcación, digamos, como anatomía, tanto para el ramo principal como para el ramo lateral, es muy importante cuál es la masa miocárdica involucrada, ¿ya? El ramo lateral es un ramo importante cuando es de importante tamaño, es de gran longitud, ¿ya? Y compromete una masa miocárdica de magnitud importante. Acá podemos ver, digamos, que distintos ramos diagonales, la masa miocárdica involucrada va reduciéndose en forma progresiva y esto lleva a que este ramo lateral sea de menor importancia. La rama también tiene diferentes diámetros y esto también tiene un rol, ¿vale? ¿Y cuál es la importancia de esta rama comparado con una arteria normal sin bifurcaciones? Que tiene un riesgo de oclusión, ¿ya? Y eso está dado por varios factores, ¿ya? Dentro de eso, el ángulo de la bifurcación y la placa asociada.
Y las bifurcaciones se han definido de distintas maneras. La primera clasificación, la clasificación bien conocida por todos, la clasificación angiográfica de Medina, donde es una clasificación binaria en 0 y 1 con respecto al ramo principal, proximal, ramo principal distal y ramo lateral, donde podemos definirlo desde 111 a 001, y eso es por todos conocidos, pero hay otras clasificaciones. Está la clasificación de Mojave, que ha sido poco difundida por la complejidad y la taxonomía, y la última clasificación de MATS, que era una clasificación que está involucrada en la forma de intervenir, que tampoco tomó una importancia real en la intervención del día a día. Así que desde el punto de vista de clasificación, todos nos manejamos con la clasificación de Medina, que es la más simple y la más fácil de aplicar. Como todos sabemos, las bifurcaciones son este tipo de anatomía, pero hay bifurcaciones que las llamamos complejas. ¿Cuál es la definición de bifurcación compleja? Es un conjunto de variables, tanto de variables clínicas como angiográficas o variables de la misma intervención. Dentro de las variables clínicas es importante definir si el paciente es un paciente estable o un paciente con síndrome coronario agudo o un paciente que tiene una fracción de eyección deprimida. Desde el punto de vista angiográfico hay variables que son muy importantes, que están definidas en tanto criterios mayores como menores. Dentro de los criterios mayores está que la bifurcación, el brazo lateral, tenga más de 10 milímetros de longitud, la estenosis, y una estenosis de más del 70%, y para una arteria que no sea tronco izquierdo, que el ramo lateral medía más de 10, pero la estenosis sea más de 90. Y hay criterios menores como la calcificación, múltiples lesiones, el ángulo menor de 45 o mayor de 75, la relación entre el brazo proximal y el ramo lateral, etc. Todo eso llevan a un riesgo de que este ramo lateral se ocluya. Cosa importante es la bifurcación del tronco. ¿Por qué es importante? Porque involucra una gran masa miocárdica, sobre todo cuando la anatomía de dominancia izquierda, en el cual la oclusión de esta circunfleja no es aceptable. Las lesiones muchas veces son aortostiales, el tronco es corto, hay diferencias de calibre, el tronco habitualmente está calcificado, el ángulo de bifurcación es más de 70, puede ser trifurcado, y el material, habitualmente requeremos material que es de mayor de 5 milímetros. ¿Vale? Con respecto a la intervención, la estrategia de 1 o 2 stent, vamos a dejarlo eso para una siguiente presentación que ya nos comentó Mario. ¿Y por qué es importante la intervención, la bifurcación? Porque esta intervención viene asociada a una mayor tasa de eventos. ¿Y eso por qué está dado? Porque habitualmente nos queda mal apuesto el stent en la rama principal proximal, hay deformación y fractura de los stent, hay desplazamiento de la carina, posible oclusión del brazo lateral, hay múltiples capas de stent cuando uno ocupa una técnica de doble stent, lo cual lleva a un retardo en la embolización y mayor riesgo de reestenosis y trombosis en forma tardía. Nosotros habitualmente valoramos la anatomía con la angiografía coronaria, pero como es bien conocido, la angiografía tiene limitaciones. Limitaciones que son por todos conocidas, que es la sobreexposición y acortamiento de los vasos. A la vez, cuando nosotros la clasificamos como Medina, la correlación con el IBUS no es exacta y suele ser baja. Además, la angiografía, como ya comentamos, mide el lumen, no el vaso. Tiene múltiples artefactos, como el calcio, stent, trombo o un gen inadecuado, que hacen difícil la interpretación de la imagen para la toma de decisiones. Herramientas como el QCA 3D nos ha permitido un poco interpretar de mejor manera la bifurcación, tanto en su longitud y evitar el acortamiento. El AngioTAC es una herramienta que cada vez está más utilizada para la evaluación previa de los pacientes, y muchos de nuestros pacientes ya vienen con un AngioTAC tomado. ¿Cuál es el rol de esto? Nos permite identificar la composición y extensión de la placa. Podemos identificar la cantidad de calcio, el ramo lateral, la angulación, y podemos eventualmente ir preparados con una estrategia.
nos permite ver el ángulo y además, haciendo la reconstrucción tridimensional, podemos ver la mejor angulación en la cual el arco puede ver la bifurcación y para una adecuada intervención y colocar el balón para la optimización proximal en la mejor posición y no desplazar la carina. Este es un estudio del doctor Lee, donde la bifurcación en el angiotac las divide en estos 6 segmentos, y él logró identificar 4 puntos de corte en los que en el angiotac se encontraba que tenía calcificada una placa proximal, tenía una placa lipídica con atenuación tanto en el ramo lateral, tenía una estenosis de más del 50%, y la diferencia de calibre entre el diámetro, el vaso proximal y el ramo lateral es más de 4,5 veces, el riesgo de oclusión es muy alto, y acá nos muestra estas diapositivas que cuando tienes más de 3 puntos, el riesgo de oclusión del ramo es muy alto, y es importante tenerlo considerado para la adecuada estrategia de intervención. Las imágenes intravasculares son una herramienta fundamental que nos permite, digamos, identificar cosas que no vemos, como cosas de angiografía que no son concluyentes, cuantificar y tratar en forma exacta el tronco, bifurcaciones complejas, como ya comentamos, calcificaciones severas, y una guía para la intervención y el resultado inmediato de esa intervención como el resultado tardío. Acá tenemos imágenes con muy buena resolución, con su eje tanto axial como longitudinal. Estas son las imágenes que adquirimos, y lo ideal es hacer una imagen con corregistro para poder identificar el largo óptimo y el punto exacto en geográfico donde uno quiere medir y eventualmente planificar una intervención, ¿ya? Acá tenemos distintas técnicas, tanto con tomografía de coherencia óptica como en IBUS, para el corregistro, que son de muy buena calidad y nos permite identificar exactamente el punto exacto. Las placas calcificadas son muy importantes cuando uno va a planificar una intervención, ¿vale? Y tanto el IBUS como el OCT nos permite identificar con mucha precisión estas placas. Y la doctora Fujino nos demostró que si nosotros medimos estos 3 parámetros, tanto la angulación del calcio, que sea más de 180 grados, el grosor del calcio de más de 5 milímetros, y el largo del calcio de más de 5 milímetros, esa placa debe ser modificada con alguna técnica de Wilking, tanto como aterectomía rotacional o litotripsia intracoronaria, porque al implantar un stent en esa zona, el stent probablemente tiene una muy alta tasa de subexpansión. Las placas lipídicas también son importantes porque en esa zona el stent no puede aterrizar por el riesgo de ruptura de esa placa y de embolía y el fenómeno de no reflow distal. Y es muy importante para la planificación la medición de la arteria. La arteria tiene que ser medida en la lámina media externa, ¿vale? En esta zona, la lámina media externa, esa es la medición del vaso, ¿vale? Tenemos que medir también el área luminal mínima, que les voy a mostrar una diapositiva, pero la medición del vaso es clave para poder planificar la intervención. Y en la lámina media externa, ¿vale? Tiene que medirse tanto en el borde distal como en el borde proximal, y tiene que ser medida tanto en la arteria principal como en su rama lateral, ¿vale? Y puntos importantes también en la medición en la imagen intravascular es el ángulo de la bifurcación. Cuando el ángulo que se ve acá en la figura G es de menos de 50 grados y hay una distancia entre la carina y el brazo lateral de menos de 0,7 milímetros, el riesgo de oclusión es muy alta. Con respecto al área luminal mínima, el único punto de corte está dado para el tronco. Y ese está dado, digamos, con un tronco de más de 0,6 milímetros, más de 6 milímetros cuadrados. Cualquier tronco es considerado como no isquémico.
Menos de 4,5 milímetros debe ser considerado isquémico. Entre 4,5 hay que valorar el paciente, cuál es si es caucásico, es pequeño, o buscar otras técnicas para poder evaluar. Ya les comenté un poco que la medición de la arteria es clave, y en ese sentido, los extremos del borde proximal y borde distal tienen que ser medidos en la lámina externa, y si uno va a intervenir una bifurcación, uno tiene que planificar un stent que al menos asome 8 milímetros del borde proximal para poder hacer una adecuada optimización proximal del stent. Las técnicas en longitudinal nos permiten medir el largo de la lesión y el vasotratar para elegir el stent a implantar, y tratar de implantar el stent y el borde del stent en una placa que sea de menos de 50% y que no sea lipídica. Esto es parte del POT, esto es parte cuando uno implanta un stent, y que lo van a comentar posteriormente en otras charlas, lo que es el cruce de las celdas a nivel proximal y distal. Y posteriormente al implante es muy importante revalorar la imagen para identificar infraexpansión del stent, trombosis, mala posición y disección de los bordes. Y además en el tronco ya está definido la cuantificación del área luminal, área de stent mínima, que es óptima para un resultado a largo plazo. La mala posición que ya por todos conocido, disección de los bordes. Y como conclusión, para no extenderme más, la interpretación de la anatomía en bifurcación es clave. Lo que permite una adecuada planificación de la intervención. La angiografía ya comentamos que tenía limitaciones, tanto en la tomografía como en la imagen intravascular, nos permiten guiar la intervención, definir desde antemano una estrategia de 1 versus 2 stent, preparar en forma adecuada la placa, elegir los stents, el largo y los diámetros, identificar la zona de aterrizaje, identificar el balón aproximal para una adecuada postdilatación, resultado inmediato de la intervención y resultado tardío. Muchas gracias. Quiero felicitarte por la presentación muy didáctica. ¿Ya? Sé que el tiempo es corto, pero ahora quiero presentar al doctor Nicolás Bea, cardiólogo intervencional joven, muy amigo nuestro, ¿ya? Que trabaja en el Hospital Sotero del Río, en la Clínica Universidad de los Andes y en la Clínica BUPA de Santiago. ¿Ya? Él nos va a hablar de evaluación funcional de la lesión en bifurcación. Adelante, Nico. Gracias, Ángel, gracias, Mario, y sobre todo por la invitación. Yo creo que son súper bueno que uno que está partiendo en esto ya de la hemodinamia nos puedan integrar y participar en cuestiones tan importantes a nivel latinoamericano. Y para partir un poco, esta presentación, como cuando me la pidió Mario, uno dice, ¿sabes qué? No me acuerdo cuántas FFR he hecho en bifurcaciones, y uno tiene que volver a retomar el tema y decir, bueno, ¿en qué estábamos hace tiempo? ¿Cuántos pacientes he hecho? Y revisando una casuística un poco hacia atrás. Yo creo que Jorge dijo parte de mi presentación súper adecuada, así que voy a complementar a su gran presentación, y siempre es bueno partir con, ¿no es cierto?, este gráfico de Nakazawa, que es cómo se distribuye la placa y el tier stress a través de las bifurcaciones. Todos sabemos que tenemos zonas de alto tier stress y zonas de bajo tier stress, y la progresión de la placa se da mayoritariamente en la zona donde está bajo tier stress. Por lo tanto, el tener y las clasificaciones de Medina, uno tiende a entender muy bien lo que estamos hablando, como nos traduce, pero tampoco nos logra bien identificar si esa placa son funcionales, hasta dónde o cuál es la estrategia que tenemos que tomar. Porque la placa, la distribución es bastante distinta cuando nosotros vemos con imágenes, por lo tanto las evaluaciones funcionales parecen ser, ¿no es cierto?, lógicas, y un poco las hemos echado a mano cuando tenemos dudas, pero parece ser que cuando tenemos dos territorios bastante grandes y distintos, sería siempre bueno insistir en una evaluación funcional. En ese sentido, nosotros siempre estamos, ¿no es cierto?, entre qué es lo que es simple y qué es complejo, entre el bien y el mal, y saber cuál es la mejor estrategia para nuestro paciente. Por lo tanto, cuando nosotros decidimos si este paciente tiene una lesión que se debe tratar, muchas veces cuando estamos en estos cursos de bifurcaciones, terminamos diciendo que unos son a favor del ProVitral stent y otros están a favor, ¿no es cierto?, de una técnica de doble stent. Por lo tanto,
¿qué podemos decir que está al medio, ¿no es cierto? Nosotros decimos, podríamos hacer una evaluación funcional, podríamos hacerle imágenes y salir perfectamente de la duda. En ese sentido, la guía, ¿no es cierto?, y sobre todo el grupo de la Bifurcated Club europeo, nos dicen siempre, ¿no es cierto?, tener en mente cuál es la cantidad de miocardio que está comprometido, si una estenosis del side branch es menos probable, ¿no es cierto?, que genere una complicación mayor o un infarto mayor en comparación con un main branch. ¿Cuánto es el miocardio que está aportando ese vaso secundario? Por lo tanto, es importante saber el largo del vaso, qué porcentaje de estenosis tiene y cuál es el porcentaje de estenosis diametral. Y probablemente lo más importante, ¿no es cierto?, para decidir alguna estrategia inicial, es cuán difícil va a ser para nosotros pensando el cruce al vaso secundario. ¿Va a ser simple, difícil? ¿Qué pasa si se nos ocluye? Por lo tanto, esto me roba un poco las palabras del doctor Lefebvre. Para definir complejidad anatómica, nosotros, si el paciente tiene una complejidad simple, ir por una estrategia simple como es el lado de la angiografía izquierda, pero es poco probable, ¿no es cierto?, cuando tenemos una anatomía tan compleja como la del lado derecho, terminar con solamente un stent o un provisional stent. En ese sentido, como pueden ver, con un stent y ni siquiera con un recruce hacia la circunfleja, el paciente anduvo bastante bien y este paciente terminó con un Decacrat. Por lo tanto, ¿qué pasa con nuestros pacientes que están en la zona intermedia? Cuando hay algo tan, ¿no es cierto?, tan categórico que uno dice esta lesión es bastante simple, me voy con una estrategia de provisional. ¿Qué pasa con, ¿no es cierto?, cuando tenemos un ramo diagonal como este, que es bastante grande, incluso uno podría decir que compite por territorios de la descendente anterior, y francamente es un Medina 1-1-1, como pueden ver? Uno dice, bueno, este probablemente partiría con un provisional stent, tal vez alguien que tenga menos experiencia, como somos a lo mejor los hemoglobistas más joven, y yo tiendo a pensar, si coloco un stent en la DA, ¿qué pasa si se me ocluye? A lo mejor me voy por una estrategia de 2 stents rápidamente, pero ese vaso vale la pena o no vale la pena, es funcionalmente importante o no. Y este es un caso que yo le pedí a Martín hace un par de semanas atrás, colega amigo del hospital, que lo hiciera con una estrategia pensando, ¿no es cierto?, una estrategia pensando en los artículos que vamos a ver más adelante. Visto todo lo anterior, cómo se cruza, ¿no es cierto?, la literatura, lo que nosotros tenemos publicado con el paciente, cuando llega el paciente directamente al pabellón de hemodinamia. En ese sentido, lo más complicado, ¿no es cierto?, son las bifurcaciones de tronco y bifurcaciones verdaderas, que son las Medina 1-1-1 o 0-1-1, y en ese sentido vamos a ver cuál es el mecanismo, ¿no es cierto?, y cuál es el riesgo de que se me ocluya mi vaso secundario o mi vaso principal. Por lo tanto, como decía el doctor Colombo, la estrategia de una respiración va a ser el ramo secundario. ¿Qué es lo que nos importa? ¿Cuáles son nuestros predictores? ¿Se va a ocluir o no? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Hay un infarto asociado al procedimiento? ¿Hay trombosis? Y lo que más importante, a largo plazo. Cuando yo decido por una estrategia de un stent, un provisional stent, y dejo angiográficamente un vaso que angiográficamente, aunque tenga flujo TIMI3, creo que está pinzado, ¿cuál va a ser, ¿no es cierto?, su pronóstico a futuro? Para eso, nuevamente, vamos a qué dicen las guías, y que, como pueden ver, haciendo, ¿no es cierto?, un poco la historia de las guías de presión en bifurcaciones, hay un montón de estudios de los años del 2005 hasta el 2012, y después del 2014 en adelante parten disminuyendo lo que son los estudios funcionales en bifurcaciones, ¿ya? Y es probablemente por un estudio que les voy a mostrar que fue publicado en el 2014. Por lo tanto, la guía de presión, ¿en qué está, ¿no es cierto?, recomendado, por lo menos en la guía europea? Es que nosotros tengamos dudas, ¿no es cierto?, diagnósticas. Ver isquemia, ¿ya? Si el paciente tiene isquemia o no en el vaso principal, ver isquemia y confirmar isquemia en el vaso lateral. Nosotros ver, ¿no es cierto?, si el vaso secundario es importante, vale la pena, ¿no es cierto?, no digo no tratar, pero tratarlo de manera agresiva. Recomiendan nunca dejar encarcelada una guía de presión, y todos sabemos por qué, porque es bastante difícil removerla después. Y después de hacer un provisional stent y colocar un stent a nivel del main branch, nosotros podríamos, ¿no es cierto?, saber cómo quedó el resultado, más que anatómico, porque el anatómico puede generar algunas dudas, cómo va a quedar el resultado funcional de nuestra bifurcación, que vamos a ir con una estrategia de un stent. O podemos, ¿no es cierto?, todos sabemos que un provisional stent no es sinónimo de un stent, sino que es una estrategia inicial de un stent, y que podríamos terminar con un segundo stent, si es que vemos que el resultado de una guía de presión en el side branch no es adecuado. Por lo tanto, ¿cuándo es útil una guía de presión o estudios bifurcacionales en una bifurcación?
a mi punto de ver, ¿no es cierto?, lo que está más estudiado es para la planificación, para ver nuestra estrategia de provisional stent, si vamos a terminar con un stent, y para la evaluación del resultado final. Con respecto a la planificación, lo primero es pensar qué dicen las guías sobre los estudios randomizados, sobre la guía de presión en la planificación. En ese sentido, si ustedes se acuerdan, los grandes estudios de guía de presión en placa, ¿cómo se llama? Placa, más bien crónica, no placa aguda, el FAME, el Dynamic, todos ellos excluyeron las bifurcaciones y todos ellos, ¿no es cierto?, excluyeron las lesiones de tronco. Por lo tanto, la literatura no nos apoya en el sentido de los grandes trials cuando hablamos de guías de presión. Nos queda un poco de lado. Este es un estudio bastante bonito que encontré, probablemente conocido por todos ustedes, que es ver a través de un estudio, ¿no es cierto?, funcional de los ramos secundarios. Se hacía una guía de presión tanto del main branch al ramo secundario. Después se hacía una comparación a nivel del escáner, de cuánta masa muscular es la que estaba comprometida, y así fueron catalogando con algunos predictores de cuál ramo secundario iba a ser importante, ¿no es cierto?, para interpretar y poder nosotros ver si funcionalmente ese ramo iba a ser importante en nuestra angioplastía. En ese sentido, fueron viendo que no todas las diagonales son iguales, ¿no es cierto? El que mayor volumen y de masa muscular genera son las diagonales, obviamente el tronco coronario izquierdo, cuando estamos hablando de la descendente posterior, cuando tienen ramos de pez que son bastante largos, y se vieron algunos predictores, y el mayor predictor era cuando el side branch tenía mayor de 73 milímetros, por lo tanto era un side branch largo. Por lo tanto, nosotros suponemos a través de estos estudios referenciales que aporta al menos un 10% de la masa fraccional. Por lo tanto, no todos los ramos secundarios son iguales. Hay algunos que son más importantes que otros. Para objetivar eso, porque muchas veces nosotros creemos que para mí es muy importante y para otros no, bueno, existen predictores y nos podríamos ayudar de lo que es un estudio funcional. Pero es distinto, y esto es claro cuando nosotros estamos haciendo guías de presión, cuando nos tenemos una lesión en el tercio medio de la descendente anterior o una coronada derecha, que es muy diferente, ¿no es cierto?, tomar las medidas cuando estamos frente a una lesión en el tronco. Cuando un tronco aislado que no compromete la bifurcación, cuando un tronco, ¿no es cierto?, un tercio medio, probablemente sea bastante fácil de realizar las mediciones. Pero ¿qué pasa cuando tenemos lesiones en tándem? Y este fue un estudio, ¿no es cierto?, experimental, que fueron inflando balones en distintos segmentos del vaso, tanto coronario, ¿no es cierto?, del tronco coronario izquierdo como la de A tercio medio, y fueron viendo cuáles eran los factores, ¿no es cierto?, que influían en estas lesiones en tándem. Por lo tanto, cuando nosotros estamos frente a una lesión en bifurcación del tronco coronario izquierdo y que tiene lesiones en tándem, la recomendación es hacer, ¿no es cierto?, una guía de presión tanto al vaso principal, que sería este caso la de descendente anterior, y de la circunfleja. Y lo más importante de todo, el scout, ¿no es cierto?, el retiro. No solamente hacer una medición de FFR durante, con la infusión de adenosina, sino hacer un retiro y ir viendo cómo influye esa lesión con respecto a la lesión proximal. Hay bastante, por lo menos 2 o 3 metaanálisis donde hemos visto que la guía de presión sí tiene alguna correlación y anda bastante bien en términos de predecir, ¿no es cierto?, muy parecido a los estudios del FAME, de predecir con niveles de corte que en un inicio, más o menos en el año 2008, eran de 0,75, hoy en día ya los cortes son de 0,8, pero la gran temática es que todo esto, metaanálisis, todos los estudios que se han agregado, este es un metaanálisis del 2014, difieren un poco en los criterios de inclusión de los pacientes, difieren en los puntos de corte, algunos 0,75, 0,8, por lo que llegar a un estudio randomizado de estudios funcionales de una bifurcación es súper difícil, es muy difícil, y por eso probablemente no hemos visto un estudio que sea así categórico, que nos diga qué es lo que tenemos que hacer y cuáles son realmente los puntos de corte. Y sobre todo cuando nosotros estamos hablando de revascularización no programada en el futuro. Probablemente todos sabemos que una angiografía o una angioplastía bien hecha angiográficamente en términos de MACE va a andar muy bien. Pero lo que estamos buscando acá son como tenistas de alto rendimiento, en el fondo las pelotas nuevas, así estamos apostando a el mejor beneficio a largo plazo en términos de revascularización de urgencia. ¿Ya? Y la conclusión de este metaanálisis es que la guía de presión es igual de bueno, ¿no es cierto?, estadísticamente que los grandes estudios de guía de presión como puede ser el FAME, FAME1 y FAME2. Y para la medición, lo más interesante, ¿no es cierto?, que es la gran recomendación, que cuando estamos haciendo una guía de presión del tronco, recordar siempre
hay que sacar el catéter guía. ¿Por qué? Porque necesitábamos que la presión de nuestro catéter guía sea aórtico y no se genere un damping del tronco coronario izquierdo por tener ocluido, ¿no es cierto?, el tronco. Y la recomendación, que es más difícil, y yo creo que muchas veces no lo hacemos, es utilizar adenosina endovenosa. ¿Ya? Este es otro metaanálisis que se publicó en 2018, que lo publicó el doctor Scanet, por lo tanto no lo voy a comentar mucho, pensaba que podía estar, me quedan las dudas por la hora, pero así que lo dejamos pasar, pero más o menos concluye lo mismo. En el fondo, las guías de presión, tanto la ITOS como tienen buena correlación en los resultados a largo plazo. Luego de ello, la gran pregunta es el IFR. Hoy en día muchas veces nosotros estamos con una lesión de una edad tercio medio, y es raro que la práctica clínica estemos realizando FFR, sino que utilizamos mucho más IFR. ¿Cómo anda el IFR a nivel del tronco? La verdad es que anda bastante bien, tiene una muy buena correlación con los mismos puntos de corte, 0.89, como mostró este estudio el año 2020, pero con una sola salvedad, ¿ya? Que el 20% de los pacientes no se logró categorizar, no se pudo colocar, no se pudo hacer los puntos de corte, ¿ya? Incluso cuando tuvieron que utilizar, ¿no es cierto?, FFR con adenosina, igual hay algunos pacientes que no pudieron ser randomizados a ninguno de los dos grupos. Por lo tanto, creemos, ¿no es cierto?, que todavía hay algo que falta mucho estudio más adelante para saber si el IFR realmente tiene una connotación o alguna importancia en el tronco. Parece ser que sí, pero faltan mayores estudios y con mejores metodologías. Por lo tanto, lo primero, para la planificación de una bifurcación, la guía de presión es válida. Me parece que sí, sobre todo en varios términos, de ver la masa muscular, cuánto está comprometiendo, ¿no es cierto?, ese ramo secundario en nuestra revascularización completa. Ahora, si nosotros vamos a pensar en una estrategia de un provisional stent, hay tres cosas que tenemos que tener en claro cuando nosotros terminamos nuestra angioplastía, decidimos hacer un provisional stent, y qué vamos a hacer con el ramo secundario. Si queda angiográficamente precioso, yo creo que es impensado, ¿no es cierto?, pasarle una guía de presión. Pero ¿qué pasa cuando angiográficamente nosotros vemos que queda pinzado, hay un desplazamiento de placa, hay un chip de la carina? ¿Qué valor tiene eso angiográficamente en términos de outcomes? Por lo tanto, ¿qué va a pasar nosotros cuando tengamos un side grant encarcerado? Primero, sabemos todo que la guía de presión es súper difícil de pasar, hay dificultades técnicas. Nosotros mismos podemos provocar una disección cuando queremos pasar un side grant que está algo pinzado, porque no es una guía fácil de pasar a través de los strats. Y también cuando no logramos eso, hay costos asociados. Como nosotros sabemos que no podemos pasar una guía de presión, tal vez terminemos usando nuestra guía de coronario habitual, hagamos una predilatación del vaso, tenemos que abrir los stents, pasamos un microcatéter, y después del microcatéter podemos pasar nuestra guía de presión. Por lo tanto, tenemos que tener claro que, aunque puede ser el escenario ideal para evaluar esto, claro, hay dificultades técnicas y hay costos asociados y una dificultad que es inherente. Y con respecto a la evaluación del resultado final, lo único que podemos decir es que hay puntos de corte que todavía no están bien establecidos, antiguamente era 0.75, y esto va con harto peso, más que nuestro side grant que queda pinzado. Digamos, los puntos de corte recomendados actualmente son de 0.8, pero ¿qué va a pasar con nuestra estrategia de 2 stents? ¿Cuánto nosotros le vamos a pedir con un FFR que sea, ¿no es cierto?, categóricamente que baje el pronóstico y que no haya quedado una angioplastía perfecta, como dice la guía? Todavía está por verse, ¿no? No podríamos dar una recomendación como tal. Por lo tanto, el stent provisional nosotros sabemos, lo vamos a dejar esto para las siguientes charlas, pero sabemos que el stent provisional es como la estrategia ideal, ¿no es cierto? Es lo que nosotros deberíamos recomendar, y sobre todo mientras estamos teniendo más experiencia en angioplastía, mientras estamos teniendo más volumen de bifurcaciones, nosotros como que hay una vuelta. Yo creo que cuando partimos post-hemodinamia no queremos hacer técnicas de 2 stents, pero después cuando ya nos sentimos un poco confiados queremos que todas las técnicas sean de 2 stents, porque a lo mejor salen más bonitas, porque no quiero, es engorroso, ¿no es cierto?, cuando nos pasa en un tercio de los pacientes que requiera tener un crossover de un segundo stent. No es tan fácil, aunque algunos crean que colocar, ¿no es cierto?, un TAP es llegar y pasar. La verdad es que no, porque en un tercio de los casos, ¿no es cierto?, que requiere crossover, hay 9% de falla de cruzar el segundo stent, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que tener bien claro si esa lesión angiográfica, clínicamente, o angiográficamente que se ve fea, requiere o no una técnica, determinar una técnica de doble stent. Este es un estudio bastante, yo creo que les nombré al principio, del 2014, que es bastante interesante. El DECA-CRAT, ¿no es cierto?, número 6, que buscaron Medina 111 y 011. Ya no me quiero alargar mucho más, pero esto, lo único que quiero mostrarles es que
los estudios que iban dos grupos, uno guiado por FFR y otro grupo que iba guiado por angiografía. No se mostraron diferencias en los outcomes clínicos, pero sí en el grupo que iba guiado por FFR tuvieron menor, ¿no es cierto?, implante de stent y menor necesidad de implante de stent. Por lo tanto, podemos decir nosotros rápidamente que en pacientes que se le hizo QCA a todos los pacientes, mostraban mayores estenosis, mayores lesiones, pero a pesar de que tenían menos stent, ¿no es cierto?, los outcomes clínicos eran iguales. Por lo tanto, si uno piensa, bueno, parece ser que la guía de presión ayudó. Por más que uno queda en el colectivo diciendo que angiográficamente la angiografía es igual al FFR, si nos vamos a los datos clínicos más específicos, colocamos menos stent y tuvimos los mismos outcomes a 13 meses. ¿Ya? En ese sentido, concluye, ¿no es cierto?, que el acceso al CyBrand con guía de presión fue posible solamente en el 90% de los casos, no en todos, y de los que se logró cruzar, se pusieron menos de stent, ¿ya? Y lo más importante, como yo le decía, no hay diferencia en los outcomes clínicos, pero la guía de presión, por suerte que ayudó. Y lo más importante de todo, es que este estudio solamente tenía 25% de tronco coronal izquierdo. Probablemente el tronco tiene que ser algo distinto. Y después del implante, el stent del Maybrandt, había un gran porcentaje de alteraciones visuales, pero los pacientes, ¿no es cierto?, con un FFR que era sobre 0,8, no se hacía nada y no se implantaba un segundo stent y terminaba, ¿no es cierto?, con un resultado a los 13 meses bastante bueno. Voy a adelantar un par de pasos que ya lo hizo Jorge. Seguimos con el caso de Martín, que le pedí que hiciera. Por lo tanto, él decidió iniciar con una estrategia de un stent. Como pueden ver, ¿no es cierto?, fuimos desproyectando la bifurcación. Se decidió una técnica de un stent y como pueden ver el vaso diagonal, algo pinzado se ve, feo no está, pero algo pinzado, se recruzó, se hizo una técnica de PSP y finalmente, confío en mi amigo Martín, me manda el FFR final de 0,85. Por lo tanto, nosotros podemos decir que esta bifurcación, por más que en el inicio se veía que angiográficamente no estaba perfecto, como pueden ver, ¿no es cierto?, angiográficamente se ve súper bien y necesitó solamente un stent. Me tocó participar en el Solasi casi de ahora en agosto y solamente un par de cosas del doctor Greg Stone de cuando usaba FFR en tronco y en bifurcaciones, solamente cuando él encontraba que angiográficamente le había quedado muy feo la lesión en el CyBrand y decidía que el paciente no iba a requerir, ¿no es cierto?, iba a justificar que el paciente requiriera un segundo stent. Ya modo de conclusiones, la bifurcación depende del tamaño del CyBrand. El FBR está validado, está bien, pero sobre todo en las lesiones que no son del tronco coronal izquierdo, tiene mucha utilidad en el CyBrand cuando está encarcerado, pero obviamente faltan estudios randomizados un poco más potentes, y parece ser que es difícil, ¿no? Parece va a ser que es difícil que podamos tener, porque la anatomía y la funcionalidad de las bifurcaciones hacen que sea un tema complejo. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Gracias por tu linda presentación. Es un tema complejo de encasillar en 10 minutos, pero yo creo que aprendimos mucho escuchándote, así que te agradezco mucho. Bueno, quisiera presentar al siguiente ponente, el doctor Carlos Uribe. Yo quiero contarles que el Grupo Latinoamericano de Bifurcaciones es un grupo de médicos que se han dedicado con profundidad a esta técnica, y uno de los fundadores de este grupo y actual director es el doctor Carlos Uribe. El doctor Carlos Uribe, un amigo, ¿cierto?, de todos nosotros de Solasi, además es jefe académico del Departamento de Hemodinamia de la Clínica Cardiovit y del Hospital Pablo Tobón Uribe, y es además académico de la Universidad UPB y de la Universidad CES, todo esto en Medellín, Colombia. Así que gracias, Carlos, por tu iniciativa de formar este grupo junto con otros colegas de Latinoamérica que están acá en este webinar, y por tu conferencia que va un poquito a encerrar las dos conferencias previas, que es la evaluación de la rama lateral, cuándo determinar qué es importante, cuándo tratarla en base a algunos elementos clínicos. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Mario. No hay que olvidar que tú fuiste uno de los que impulsó este proyecto y te agradecemos mucho, y Latinoamérica te debe mucho por haber impulsado este sueño que siempre teníamos. Bueno, hoy vamos a hablar uno de los santos griales, como dice el doctor Goran Stankovic, y es
cómo evaluar la rama lateral, cuándo proteger. Ya mucha de la información que yo di ya la han mostrado, pero de todos modos quiero comentarles que primero hay que tener en cuenta la definición clásica de bifurcación, y es básicamente aquella rama que no se quiere perder, que el operador en su evaluación piensa que no quiere perder. Otros dicen que es una rama de más de 2 milímetros, otros en otros consensos dicen más de 2,5, otros dicen rama grande con enfermedad difusa. Como ustedes ven, a pesar de que la definición del consenso del EBC y el nuestro dice que es una rama que no se quiere perder, también hay mucha variedad de definiciones alternas. ¿Cómo evaluar la rama lateral? Hay múltiples formas de evaluarla: por angiografía, por IBUS, por tomografía de coherencia óptica, FFR, CT, angiografía CT, que es lo último que se está investigando más duro. Pero definitivamente hay unas limitaciones muy importantes, como ya les voy a mostrar desde el punto de vista de la evaluación anatómica, ya sea por FFR, ya sea por IBUS, y como ustedes ven, el problema con el FFR es que no hay un punto de corte como tal definido, no hay una... en las ramas, cuando se evalúan, miren que están muy dispersos, son absolutamente dispersos todos los puntos, no hay un punto de corte definido como en el estudio FAME de las ramas principales coronarias. Entonces la rama lateral, la evaluación de las ramas laterales continúa siendo un misterio, continúa siendo un santo grial, como dicen los expertos en bifurcaciones y los que investigan. Y esto se debe a que, por ejemplo, los estudios que se han intentado aleatorizar de FFRs versus angiografía han mostrado que no hay diferencia en aquellos pacientes que tienen FFR positivo. Cuando ustedes ven el TBR y el infarto agudo del miocardio, no hay diferencia entre los dos en aquellos pacientes que están que tienen FFR positivo, y por esto no hay una correlación clara y no hay una respuesta clara del por qué, en vez del estudio del Feynman, que es claro, cuando hay un punto de corte por debajo de 0.8, si aumentan los eventos adversos, si aumenta el MACE, en la rama lateral, en aquellos pacientes que son positivos, no es así, y es exactamente igual que aquellos pacientes que se guían por solo visión angiográfica. Entonces, definitivamente hay un misterio interesante alrededor de esto, y esto llevó a que el grupo de Corea, el grupo liderado por Bong Woon-koo y por Kim, como vamos a ver enseguida, empezaron los estudios, entre los cuales hay un estudio muy fascinante que ya les voy a mostrar, que ya mostraron parte, y es utilizando esta teoría. Todos conocemos este estudio de Hakamovic, que nos enseñaban desde que éramos residentes de cardiología, en el cual muestra que definitivamente cuando hay una isquemia por encima del 10% de un territorio es significativa, y esto se debe a que Hakamovic encontró que por encima del 10% de la isquemia miocárdica total se empiezan a aparecer los eventos cardíacos adversos en aquellos pacientes que son tratados en tratamiento médico versus el tratamiento con revascularización. Hay un punto de corte muy claro que es el 10%, como ustedes pueden ver en esta gráfica, y esto es famoso, el estudio de Hakamovic, que definitivamente mostró que más del 10% de isquemia es significativa. Entonces, ¿cómo saber cuando una rama lateral tiene más del 10% o suple más del 10% de la masa miocárdica? Porque, entonces es el método clásico por perfusión miocárdica con SPECT, y el método inferido, que es con CCTA, con tomografía de TAC, con TAC, que el estudio fue liderado por Bong Woon-koo, y este es el primero con perfusión, que ustedes ya saben. Este es el método clásico que todos hemos utilizado en los servicios de cardiología, en el cual cuando uno encuentra un SDS que es alrededor de 10 y hace la ecuación, cuando es por encima de un SDS de 9, eso da un porcentaje de isquemia del 11%, en cuyo caso
por ejemplo, como en este ejemplo que ustedes ven, es una gran diagonal, irriga el 11%, es una isquemia del 11% y efectivamente hay que tratarla. Entonces esto llevó a aquel grupo, como les digo, el grupo de Corea, de Q y de Kim, sobre todo, que son los que más han investigado en eso, empezaron en el 2016 a mirar cuál es cómo se hace para evaluar esa masa miocárdica del 10% y de qué manera es mucho mejor para validar realmente cuándo una rama es significativa y esto con técnicas de perfusión miocárdica y correlacionarlas con tomografía axial computarizada, llegaron a este índice que se llama el índice FFM sobre DLM, y luego sacaron este paper que yo creo que es uno de los papers con más impacto y más fascinante en los últimos años de bifurcaciones y de la rama lateral, y el cual correlacionó, como les dije, con perfusión miocárdica y tomografía axial computarizada, y ellos haciendo un estudio muy amplio con perfusión miocárdica y con TAC, encontraron que solo, como ustedes ven aquí, las ramas principales tienen una jerarquía, ¿sí? Como ustedes ven, por ejemplo, el left main, el tronco principal, tiene un porcentaje de masa miocárdica del 50%, es muy significativo. Luego sigue la bifurcación de diagonal con descendente, luego la descendente del tercio medio, y así sucesivamente. Miren que van las ramas principales, es decir, la descendente, la circunfleja, etcétera, a la derecha, siguen un patrón jerárquico en el cual entre más proximal es más significativo. Por lógica, si yo cierro la arteria más arriba tiene más isquemia, si yo cierro más abajo tiene menos isquemia, pero cuando analizamos las ramas laterales, he aquí el misterio y he aquí lo intrigante de lo que es las ramas laterales. Ustedes pueden ver que, por ejemplo, la diagonal, no existe una jerarquía entre la primera diagonal y la segunda diagonal, no hay una jerarquía entre la primera marginal y la segunda marginal, como ustedes ven aquí, por ejemplo, en este ejemplo de estos casos de Kim, la segunda marginal irrigaba más y era mucho más importante que la primera marginal. Ustedes ven que esta línea roja es el 10%, que lo que les decía a ustedes de porcentaje de masa miocárdica que irriga la rama lateral, y asimismo la posterolateral es la que menos importancia tiene según este estudio aquí. Entonces miren que las ramas laterales no siguen una jerarquía, son completamente aleatorias, son completamente dispersas. No hay una jerarquía como si siguen los vasos principales, que es muy claro, como ustedes ven acá, que sigue un patrón muy claro. Y esto nuevamente lo muestran en esta gráfica, en el cual solo un 21% de las ramas laterales, que son no left main, irrigan más del 10%. Es decir, en realidad las ramas laterales son muy pocas las que son verdaderamente importantes, las que van a causar MACE y eventos cardíacos mayores en estos pacientes. Mientras que si vemos, por ejemplo, en left main, vemos que las bifurcaciones son muy importantes y es supremamente, siempre las bifurcaciones van a ser por encima del 10% comparado con no left main. Nuevamente, la jerarquía que les hablaba en los puntos sólidos son las arterias principales. Miren que hay una jerarquía muy clara, pero las ramas laterales, que son estas en color pastel, miren que no hay diferencia, son completamente erráticas, unas son más grandes, otras son más pequeñas, no hay una correlación como tal jerárquica. Entonces, los hallazgos fascinantes que les decía que mostró este estudio es que efectivamente las ramas principales siguen un comportamiento lineal jerárquico muy claro. Entre más arriba, más porcentaje de masa miocárdica irrigan, más isquemia; entre más abajo, menos isquemia. Pero las ramas laterales no siguen este comportamiento, es decir, uno puede encontrar primeras diagonales que son importantes o al revés, o primeras diagonales que no son tan importantes, y una segunda diagonal que es muy importante, ¿sí? Lo mismo las marginales, como les mostré, hay segundas marginales que son mucho más importantes que la primera marginal.
Entonces, miren que esto nos abre a nosotros la mente y nos muestra que efectivamente la primera diagonal no es tan más importante que la segunda, como creíamos nosotros cuando empezamos a hacer entrenamiento de hemodinamia, o que la primera marginal es más importante que la segunda marginal. No existe una jerarquía fractal como en las arterias principales en la rama lateral. Y ese comportamiento caótico es lo que hace fascinante y es lo que llaman, como los expertos en bifurcaciones dicen, el santo grial de las bifurcaciones estás en las ramas laterales. Esto explica los resultados incoherentes de estudios, por ejemplo, como el DK-Crush 2, como el Baltic Nordic, como el Cactus Trial, que muestran que no hay una coherencia y por qué cuando se colocan dos stents, hay veces hay estudios que muestran que les va mejor con dos stents que con un stent, y eso puede explicar el por qué esa jerarquía que no se preserva puede dar esos resultados alterados en estos estudios. Este estudio también mostró que, por ejemplo, las ramas laterales, y esto tiene una implicación práctica muy importante, las ramas laterales mayores de 73 milímetros son supremamente importantes en este estudio y tienen estas ramas laterales de más de 73 milímetros, la mayoría de ellas irrigan una masa miocárdica más del 10% y eso fue demostrado por un valor de P significativo. Y esto tiene, desde el punto de vista práctico, es importante porque ustedes pueden calcular 73 milímetros como 2 guías y media. Yo lo hago con mis residentes, con mis fellows. Ustedes saben que la parte radiopaca de las guías de 30 milímetros, uno más o menos calcula al ojo dos segmentos radiopacos y medio. Eso más o menos les da la longitud de una rama lateral. Entonces, cuando uno está haciendo la angioplastia y uno ve una rama lateral de más de 73 milímetros, cuando uno está pasando por ella, uno le da una idea de que en realidad hay que protegerla y hay que ser muy obsesivos y hacer una estrategia para que no quede con isquemia severa. Entonces, nuevos avances es cuando una rama lateral es significativa, cuando irriga más del 10% de la masa hemocárdica por la teoría Hakimovi, como les decía, y es decir, más de 73 milímetros de longitud. Y otro punto muy importante que ya les voy a mostrar, que mostró este estudio de los coreanos, que son 3 estudios que empezaron desde el 2016, es que 2 ramas laterales contiguas son muy importantes. Es decir, cuando ustedes ven digamos, aquellos pacientes que tienen una descendente anterior y tienen solo 2 ramas diagonales, esas, cuando son menos o igual de 2 ramas diagonales, esas 2 ramas van a ser supremamente importantes y hay que protegerlas y hay que luchar para que ellas estén permeables. Por el contrario, cuando yo veo una descendente anterior y veo 3 ramas, 3 diagonales contiguas o 4 diagonales contiguas, probablemente todas esas diagonales, así sean largas, van a tener mucha circulación compartida entre ellas, van a tener mucho borderline de circulación entre una y otra, y de esa manera uno podría dejar una rama con lesión severa o incluso irse completamente y el paciente no tener ningún problema, porque esas ramas que son más de 2 diagonales probablemente irrigarían más del 10%, menos del 10% de la rama, entonces no son significativos. El grupo de Corea también ahora sale con un score que se llama el score de MS-NUG, que es bien interesante, que aquí se los traigo a continuación, el cual sigue un puntaje, sigue un score, si el diámetro del vaso es más de 2,5, si el número de diagonales es igual a 1, si el número de diagonales es de 2 o si es más de 3, miren que más de 3 es 0, de 2 o menos el puntaje aumenta, si es 1 es todavía mucho más alta. También si tiene dominancia, que ya enseguida les voy a explicar ese concepto, si es dominancia izquierda, si tiene dominancia izquierda el paciente o no. Cuando es dominante izquierdo, las diagonales están mucho más protegidas y probablemente va a haber menos isquemia en el territorio, por ejemplo, de las diagonales, hablando de las diagonales. ¿Sí? También cuando está proximal a la DA media, también le dan un punto, que no tenga rama por debajo de la diagonal media, es también un punto.
esto pues llevó a este estudio, como les digo, también de los coreanos. Este es el último estudio publicado por ellos de la rama lateral, en el cual muestra, este gráfico es supremamente importante, en el cual muestra el concepto de dominancia, de tanto dominancia de la circunfleja como dominancia de la diagonal, ¿sí? Entonces ustedes ven, por ejemplo, en este caso, tenemos una circunfleja que no es dominante, ¿sí? Pero tenemos solo una rama diagonal. En esta anatomía está la descendente, solo una rama diagonal. Miren, el porcentaje de irrigación es del 17.6%, mientras que si vemos acá, este es una circunfleja dominante. Miren, es una gran circulación que está compartiendo circulación con toda esta pared lateral. Por ese motivo va a haber mucha penumbra que va a ser compartida entre las dos circulaciones. De esa manera, por ejemplo, esta diagonal que vemos acá, a pesar de que es una diagonal, irriga menos del 10%, entonces uno podría dejar esta diagonal carcelada y con lesión sin problema, incluso ocluida. Y cuando son dos diagonales, ¿sí? Diagonal primera y diagonal segunda, diagonal primera, diagonal segunda, cuando ustedes ven, cuando son exactamente iguales, comparten la circulación, son menos del 10%, pero cuando una es dominante, cuando las dos diagonales, una de ellas es el doble de la segunda diagonal, por ejemplo, esta primera es el doble de la segunda diagonal, esa primera va a ser de más del 10% y la segunda no va a ser pequeña. Y cuando son tres ramas, miren que todas las tres ramas, como les explicaba, cuando son menos o igual a dos ramas, por ejemplo, en esta que son tres, miren que son mucho más bajas, cada una es menos del 10% y podrían dejarse encarceladas. Estos son modelos mostrando que el modelo que tiene más valor predictivo negativo y más valor predictivo positivo es el modelo número 2, que utiliza el tamaño, o sea, más de 2.5, el número de diagonales, o sea, menos o igual a 2, la dominancia de la diagonal primera y segunda, o sea, si ambas son balanceadas las diagonales, o si hay una más predominante que la otra, y la dominancia de la circunfleja también, que es muy importante. Esto es para nuevamente mostrarles cómo se mostró el modelo. Y en resumen, cuando la rama lateral es significativa, este lo resumen todo. Entonces, primero, cuando ustedes vean una rama de más de 2.5 milímetros de diámetro. 2, cuando la longitud de esa rama es más de 73 milímetros de largo. 3, cuando ustedes encuentren 2 o menos ramas contiguas en el territorio. Okay, si por ejemplo en este caso son 3, en este caso son 2, entonces las dos hay que mirar la dominancia. Si la dominancia es el doble de esta de acá, esta probablemente irriga más del 10%, ¿sí? Eso es lo que quiero decir con este punto. La dominancia, que es lo que les decía también, que es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Y también otro punto importante es la dominancia de la circunfleja. Cuando tenemos un paciente que tenga una circulación, que tenga una dominancia de la circunfleja, probablemente esa diagonal que está ahí no tiene significancia y yo puedo dejar atrapada esa diagonal o puedo no pararle, como en este caso que ustedes ven acá. Entonces, en conclusión, las ramas laterales son más complejas de lo que creíamos. Las ramas laterales continúan siendo un reto, continúan siendo un enigma, y es una rama muy activa en las investigaciones de las coronarias, el santo grial, como dicen los expertos. Y a pesar de contar con FFR e imagen intracoronaria, no hay correlación de guiar FFR con menos eventos adversos, como en el estudio FAME. Al contrario, el estudio FAME en las ramas laterales no sigue ese patrón, y el FFR no es la respuesta completa a este rompecabezas que estamos tratando. Y vienen en camino scores angiográficos o mixtos, funcionales, con CCTA, con combinar FR angio o QFR con modelos de FMM. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Muy motivante tu charla. Son conceptos nuevos que son muy importantes de rescatar y de analizar para el manejo de estos pacientes. Yo quiero pedir disculpas por algún ruido ambiente que hubo de fondo, que es lógico porque muchos disertantes están desde sus pabellones con su gente, entonces les pido perdón, pero vamos a tratar de mejorar ese ruido de fondo. Vamos a pasar entonces a la siguiente actividad antes de entrar a la discusión del panel, que es un caso con todos estos conceptos
le pedimos al doctor Javier Escanet, que es el jefe del Hospital San Carlos de Madrid, jefe de cardiología intervencional, y como ustedes bien lo conocen, uno de los líderes en estos momentos de lo que es la cardiología intervencional, del manejo complejo de bifurcaciones y oclusiones, y de la fisiología intracoronaria. Él quiso estar con nosotros por un tema de diferencia horaria. Nosotros le pedimos, por supuesto, que grabe su presentación para este webinar, y desde la distancia le mandamos un abrazo con mucho afecto porque él siempre quiso estar presente en esta primera actividad. Así que vamos a escuchar la actividad, la presentación del doctor Escanet, y seguimos con la discusión. Muchas gracias por la invitación a participar en este interesante webinar de LATAM BIF sobre el tratamiento de las bifurcaciones coronarias. Mi nombre es Javier Escanet y trabajo en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, y me gustaría presentar o compartir con ustedes este paciente de 59 años de edad tratado en nuestra institución, que presentaba, como pueden ver, múltiples factores de riesgo cardiovascular sin que hubiese otra historia clínica relevante, que tenía varios meses de angina estable, motivo por el cual se le hizo una coronariografía digital, un TAC coronario que reveló la presencia de arteriosclerosis y una estenosis en la descendente anterior que afectaba a una rama diagonal, y cuyo hecho fue confirmado posteriormente con una coronariografía invasiva. Aquí estamos viendo los resultados de la misma, donde pueden ver esta estenosis, que es predominantemente una medina 1,01, con una afectación importante de esta rama diagonal. Creo que les llamará la atención inmediatamente lo angulado del origen de esta rama diagonal, que siempre puede constituir problemas a la hora del tratamiento de una bifurcación. Bueno, discutimos el caso en sesión y fue fácil acordar que este era un paciente adecuado para tratamiento percutáneo. Planteé el caso como un caso para realizar utilizando el abordaje arterial radial derecho. Siempre solemos hacerlo en la mayor parte de nuestros casos, incluso como en este caso cuando necesitamos o queremos utilizar un catéter de 7 French, que nos facilite después el poder utilizar una técnica de 2 stents si fuera necesario. El procedimiento se planteó utilizando IBUS. Como decía, viendo la anatomía pensamos que utilizar 2 stents posiblemente sería necesario, y nos planteamos también optimizar la intervención utilizando imagen y fisiología intracoronaria. Bueno, tal y como anticipábamos, y aquí pueden ver los retos que presenta la anatomía de este paciente a nivel de esta bifurcación, fue difícil pasar una guía a esta rama diagonal. Ya a poco tiempo de pasar la primera guía, pasé directamente a utilizar un catéter de doble luz, como pueden ver aquí, y que nos proporciona la ventaja de poder sacar de forma regular la guía, darle forma distinta, una curva distinta, cambiar el tipo de guía y tener sobre todo un control mucho mayor del manejo mientras estamos haciendo esto. Pueden también observar que utilizamos Dynamic Coronary Road Mapping, esta modalidad de imagen de referencia que es dinámica y que nos permite ahorrar mucho contraste durante la intervención. Viendo que no era posible realmente obtener esto, lo que opté fue por utilizar una técnica de reverse wiring, una técnica inversa, digamos, de entrada en la rama diagonal con la guía. Aquí pueden ver el proceso con el cual se hace. Ven que estoy utilizando una guía, concretamente esta es una guía Fielder, donde saliendo por el agujero lateral del microcatéter lo que hago es darle una curva completa para que, como pueden ver, podamos después utilizarla para hacer la entrada retrógrada dentro de esta rama diagonal. Esta es la forma en la que se introduce en el dilatador. Pueden ver una vez que está
Una vez que está introducida sobre la guía que está en la descendente anterior, pueden ver el microcatéter con la guía que intentaremos utilizar después, posteriormente, para canular, para entrar dentro de lo que es la rama diagonal, y cómo lo metemos a través de la válvula hemostática con la guía totalmente doblada para poder hacer esta maniobra. En este caso, la verdad es que el contar con el Dynamic Coronary Road Mapping es algo que facilita mucho la intervención, porque nos permite visualizar perfectamente la guía. Aquí pueden ver la guía doblada en 180 grados, obviamente, al introducirla de esa forma a través de la válvula hemostática, y pueden ver cómo, habiéndole hecho una guía, una pequeña curva secundaria, es fácil orientarlo hacia la rama en la que queremos entrar. El proceso que viene a continuación es retirar suavemente el microcatéter de doble luz para facilitar que la guía progrese, y posteriormente volver a manejar la guía de la forma que hacemos convencionalmente para poder avanzarla y ya colocarla en una posición más distal. Una vez que esto se consiguió, comenzamos con lo que fue el estudio con imagen intracoronaria de esta rama descendente anterior. Y bueno, lo primero que pueden ver es que no hay realmente calcificación, por ejemplo, con lo cual no va a ser necesario realizar una preparación de placa intensa con técnicas específicas. Vemos que es una placa fundamentalmente blanda, bastante excéntrica, como pueden ver en las imágenes que se han obtenido. Y a continuación lo que hicimos fue corregistrarlo con imagen intracoronaria. Claro, esto es una de las técnicas que realmente han revolucionado lo que es la imagen intracoronaria, porque nos permite con una gran precisión poder saber exactamente la localización específica donde aterrizar con el stent, sabiendo que existe poca placa. En fin, nos aporta una enorme precisión a lo que es la intervención guiada por ultrasonidos. Como resumen básicamente de esta primera intervención, lo que les podré decir es que vimos que el vaso tenía unos calibres de una luz a esta altura de 4 milímetros aproximadamente, tanto en la parte proximal como en la parte distal, y que además la longitud, digamos, a tratar, que deberíamos de utilizar entre los segmentos que estaban óptimos para lo que era el aterrizaje del stent, era de aproximadamente unos 25 milímetros. Veo que aquí no se puede ver claramente las imágenes. Y a continuación lo que hicimos fue irnos a lo que es el estudio de la rama diagonal. Y aquí fue especialmente útil hacer el estudio porque, como van a ver, los hallazgos realmente tuvieron una enorme importancia para lo que fue la planificación de la intervención. Aquí estamos retirando el IBUS, esto nos permite una forma de corregistro, y observen que estamos llegando ya a la rama descendente anterior y no existe virtualmente placa de ateroma en esa rama diagonal, ni estenosis. Es decir, que toda la imagen que teníamos acerca de esta imagen lateral de la placa, y luego les ruego que disculpen porque no se ven bien aquí las imágenes, pero lo vamos a revisar manualmente. Pueden ver aquí en este punto, estamos ahora dentro de la diagonal, y pueden ver que realmente solo existe un pequeño puntito de ateroma o muy fibroso o calcificado aquí, no obstructivo, y ya estamos llegando a la rama descendente anterior, donde podemos leer la guía que está colocada en ese vaso. Entonces, basándonos en esto, claramente pensamos que no tenía mucho sentido el pensar en una técnica de 2 stents, que podíamos pensar en una técnica de provisional stenting. Bueno, habíamos escogido, como lo habíamos comentado antes, un stent de 25 milímetros, 4 milímetros en los dos segmentos. Es una cosa a reseñar, un buen stent. Y lo que hicimos a continuación fue implantarlo directamente sobre el segmento escogido. Para guiar esto también utilizamos lo que era el stent boost, pero esta es la imagen que obtuvimos inmediatamente después de
hacer la implantación del stent. Como pueden ver, aparece una imagen muy marcada de estenosis post-implantación de stent en el ostión de la rama que está enjaulada, de la rama diagonal. Bueno, esta es una situación donde podríamos discutir distintas opciones. La primera es, bueno, podemos hacer un kissing de esta zona, sabiendo que, bueno, que vamos a estar haciendo kissing en una zona donde no hay placa, en un vaso que es virtualmente, digamos, sin estrechamiento. La otra opción es directamente, algunos colegas a lo mejor pensarían en hacer una técnica de 2 stents. Lo que vamos a ver a continuación es algo que es quizá interesante para ustedes, porque recuerden que una cosa que no habíamos hecho todavía en este caso fue realizar POT. Pero en primer lugar lo que quisimos fue que esta estenosis no nos engañase, porque ya nos había engañado la primera vez con su severidad a la hora de, antes de que hubiéramos hecho el IBUS. Lo que hicimos fue pasar una guía de presión donde calculamos el IFR y nos confirma que efectivamente este estrechamiento que se ha producido como consecuencia de la implantación del stent en la rama diagonal está limitando el flujo. Podemos ver que tiene valores que están fundamentalmente por debajo de 0,89. Entonces, en base a esto, lo que decidimos como primera actuación es realizar un buen POT, una buena optimización de la zona proximal del stent, con un balón de alta presión de 4, no recuerdo si llegamos a utilizar 4,5 milímetros en este caso, y mantener la guía de presión en el lugar que se encuentra ahora, dentro de la diagonal, para poder monitorizar cuál era el efecto de esta maniobra de POT sobre el vaso. Entonces lo que vamos a ver ahora es exactamente esto. Esto que estábamos viendo hasta este momento era, aquí tenemos el resultado de la primera medición y ahora estamos viendo ya, como les comentaba, la maniobra de realización de POT, de optimización proximal, que como pueden ver se sigue de mediciones mucho más favorables de IFR sin haber retirado la guía a través del stent. Es una técnica muy sencilla que la recomiendo, la utilizamos de forma regular y que nos ha llevado en muchas ocasiones a poder observar que no es necesario realizar manipulaciones adicionales. En muchas ocasiones lo que hacemos a continuación es, si en este caso vemos que el valor sigue siendo abnormal, procedemos entonces a hacer dilatación con 2 balones en kissing o incluso otras estrategias. Aquí tenemos un poco resumidos este guiado de la intervención basado en fisiología. Y por último, lo que hicimos fue cruzar nuevamente el stent que habíamos implantado en la rama descendente anterior, ahora con la optimización realizada con el POT, tal y como hemos visto, comprobar que las áreas intrastent eran muy buenas, comprobar que no había mala posición del stent, que no se produjo en ningún momento, y con esa información pues dar por concluido el procedimiento. Les puedo confirmar también que en este caso habíamos visto con la guía de presión que en la descendente anterior no había ningún gradiente residual, como pueden ver aquí. En resumen, algunos de los puntos que aprendimos nosotros también y que hoy compartimos con ustedes en este caso. En primer lugar, el valor del roadmap dinámico para guiar la técnica de reverse wiring, en este caso, que nos fue tremendamente útil utilizando un microcatéter de doble luz para entrar en esta rama diagonal que tenía un origen tan angulado. En segundo lugar, la importancia del IBUS para mostrarnos que en esta estenosis, que realmente geográficamente parecía que era una estenosis severa, no existía ateroma, no había realmente placa obstructiva, era más bien un fenómeno óptico o un fenómeno angiográfico, digamos, derivado de la extrema angulación del origen del vaso.
También creo que otro punto interesante es cómo la guía de presión se puede utilizar no solo para comprobar si el estrechamiento producido en la rama diagonal por el stent era significativo, sino también para guiar pasos subsiguientes de ese tratamiento. En este caso, con lo que fue la realización de POT en la parte proximal del stent, que como vieron, llevó a una mejoría muy notable de lo que eran los valores de la fisiología coronaria en la rama diagonal. Y por último, la importancia de siempre comprobar el resultado final del vaso principal con IBUS y también con guía de presión en este caso. Espero que el caso haya sido un caso que haya generado interés y con todo esto les deseo un excelente webinar y agradezco nuevamente a Latam BIF la invitación para poder estar con ustedes. Muchas gracias. Como todos pudieron ver, le agradecer al doctor Escaret por este excelente caso clínico que ha presentado, muy didáctico. ¿Ya? En primer lugar, quiero ahora invitar a toda la audiencia que puedan, a través del chat, mandar sus preguntas para poder interactuar con los panelistas. Y bueno, como pueden ver en el panel hay un grupo de cardiólogos intervencionales bien experimentados. Quiero pedirle especialmente al doctor Ricardo Costa, presidente de la Sociedad Brasileira de Cardiología Intervencional y miembro de la TAM Bifurcation, si nos puede comentar el caso clínico del doctor Escanet, cuáles son los puntos más importantes a destacar según su opinión en este caso. Muchas gracias, Angel. Primeiramente, gostaria de agradecer a organização do evento para participar. Temos acá mais de 250 pessoas conectadas até esta hora, então isso mostra a importância, a relevância e o interesse do tema. Primeiramente, o caso do Dr. Escanet é muito elegante, sim, uma demonstração muito elegante, muito didática, como comentado, e há alguns pontos que acho muito importantes que precisamos reforçar. Primeiramente, a importância da proteção da rama. E acá foi usada uma técnica de forma muito habilidosa para proteger a rama. Todos nós sabemos que a maior tragédia que podemos ter é perder uma rama. E uma rama importante como esta, como um grande diagonal, é realmente um impacto terrível se perdemos, não temos condições de proteger adequadamente. E, infelizmente, às vezes, o tipo de avaliação que fazemos, angiográfica, ela pode nos mislead, pode nos guiar erroneamente, porque há muitos distintos mecanismos envolvidos em la oclusão e comprometimento da rama. Mesmo uma rama que não há doença importante, como esta cá, claramente ficou muito pinçada, subocluída, depois do implante de stent no vaso principal, a mudança da angulação, talvez um pouquinho de espasmo nessa localização, e às vezes podemos perder uma rama como essa e simplesmente não somos mais capazes de reacessar, como foi muito bem demonstrado nas apresentações anteriores. Então, penso que o primeiro ponto muito importante é que necessitamos sempre proteger a rama, sempre. Se há uma anatomia que é muito favorável para o comprometimento, mais importante ainda, se há uma anatomia que não tem fatores angiográficos, ultrassonográficos, que são preditores de oclusão, mesmo assim, podemos correr o risco de perder a rama. E às vezes nos tornamos muito confiantes e testamos e não fecha a rama e às vezes deixamos esse importante passo de lado. Então, acá foi muito bem demonstrado, mesmo depois de uma avaliação com imagem, que não mostrava uma rama com doença importante, o grande esforço
do operador para proteger a rama com a corda guia, e isso faz toda a diferença. O segundo ponto que gostaria de relevar é a aplicação da fisiologia. Eu penso que a fisiologia ela pode, sem dúvida, ajudar a tomar decisão, pero somente quando temos uma rama que não há doença importante no começo do procedimento e depois de lo implante de stent e no vaso principal, há pensamento importante. Os estudos do Dr. Ku, muito elegantemente demonstrados há mais de uma década atrás, demonstram que, neste caso, mesmo pensamento, resultado angiográfico importante, como que a estenose residual perto de 70%, 80%, não é associada com a isquemia significativa e é associada com uma evolução clínica muito boa. Então, foi exatamente o que foi demonstrado acá. Não havia doença importante, e mesmo com resultado pensado, subótimo do ponto de vista angiográfico, há uma confiança de manter esse paciente com tratamento mais simplificado, mais conservador. Eu penso que quando lidamos com rama lateral muito importante, como esta acá, há sempre uma preocupação, sim? Mesmo com FFR negativo, se há outro mecanismo que não somente espasmo, podemos ter problemas em termos de evolução clínica. Então, eu acho que o que faria diferente, eu pensaria em ter pelo menos kissing balloon em la rama, por ser muito importante, e sabemos que esse procedimento está associado a menores taxas de restenose, mesmo tendo apoio, suporte de los estudos com FFR, que sugerem uma boa evolução clínica. Pero a rama é muito importante acá, então, às vezes, trabalho de deixar resultado mais otimizado pode fazer a diferença. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Claro, los comentarios que haces son muy interesantes. Me parece que son puntos muy, digamos, bonitos para discutir si es que hay que hacer kissing en una situación como esta, pero yo creo que lo lindo de esto es que las herramientas que ocupó Javier lo llevan a él a tomar decisiones lógicas, y él tomó una decisión lógica en el contexto de sus hallazgos y se la juega por confiar en un FFR negativo en la rama, un IFR, perdón, negativo en la rama, para no tratarla. Sin duda que en el tronco, y estoy de acuerdo contigo, Ricardo, en el tronco nosotros acá en Latinoamérica somos más fan de no confiar mucho en el valor de la fisiología e ir directo a un kissing si es que la circunfleja queda pinzada. Vamos a tener oportunidad en los webinars siguientes de discutir estas decisiones técnicas que son un poco el arte del manejo de una bifurcación. Quería darle la palabra a otro gran panelista con mucha experiencia en bifurcaciones, que es el doctor Lasabe, Leandro Lasabe de Rosario, y que es director de Producar. Leandro, me gustaría conocer tu opinión sobre el uso de imágenes intracoronarias en el estudio de una bifurcación. No tanto en el manejo después de la angioplastía, sino en la evaluación anatómica. ¿Cuál sería tu recomendación para la audiencia del uso de estas imágenes? ¿Cuándo lo ocuparías sí o sí? Y si tienes alguna pregunta para el doctor Sandoval. Bueno, buenas noches. Creo que han sido todas las presentaciones excelentes. Yo añadiría alguna cosita a lo que dijo Ricardo, es que, es decir, este caso que hizo el doctor Escanet, creo que seguramente varios operadores lo hubieran hecho diferentes y todos lo hubieran hecho muy bien. Como vos decís, Mario, él aplicó todas las herramientas y utilizó la lógica. Muchas veces no tenemos todas esas herramientas a mano para aplicarlas y tenemos que tomar otras decisiones. Yo creo que las imágenes en el contexto de la bifurcación son mandatorias en muchos casos, sobre todo cuando no tenemos bien identificada la anatomía, como por ejemplo fue el caso del doctor Escanet. Creo que el ultrasonido le resolvió un problema que no lo hubiera resuelto si era solo con angiografía.
porque cambia la visión, y cuando tenemos alguna dificultad para el reconocimiento de dónde sale la rama, por ejemplo en el tronco, si es una bifurcación o una trifurcación, a veces hay ramas laterales que confunden, o en este caso si hay placas, si hay estenosis o no en la rama lateral, yo creo que ahí es mandatorio, fundamental. Creo que es mandatorio la imagen con ultrasonido o con tomografía de coherencia óptica cuando tratamos el tronco, porque nos ha hecho cambiar muchas veces la primera indicación de tratamiento con 2 stents o con un stent, y nos permite identificar perfectamente el diámetro. Fíjense que el doctor Escanet en esta descendente anterior utilizó un stent de 4 milímetros. Probablemente si no hubiéramos visto el ultrasonido, la mayoría hubiéramos elegido un 3.5 seguramente. Es decir, todas esas cosas hacen que la utilización de la imagen como planificación de tratamiento sea mucho más importante, incluso que en otras situaciones. Y hay 2 cosas que me gustaría agregar, Mario, antes de preguntarle al doctor Sandoval. Me parece que no nos debemos olvidar de 2 cosas cuando tratamos de bifurcación. Primero, el flujo, cómo es el flujo de esa rama lateral después del tratamiento. Es decir, la fisiología es muy útil. Muchas veces la cuerda de FFR es difícil a veces de pasar cuando no hacemos POT sobre la rama lateral, y muchas veces es muy importante el conocimiento del flujo y obviamente de la clínica. Si el paciente empieza a tener dolor de pecho cuando tratamos una bifurcación y la rama diagonal se queda comprometida, ya sabemos que esa rama diagonal tenemos que rescatarla. ¿Y cómo es el flujo? Si el flujo es normal, como en este caso del doctor Escanet, muchas veces, aunque quede un pinzamiento o que quede una lesión de ese tipo como el que mostró, muchas veces es conveniente no hacer nada como hizo ahí el doctor. Él estaba avalado por la fisiología, pero a veces si no tenemos la fisiología, el flujo, la ausencia o sea, un buen flujo sobre la rama diagonal, la ausencia de síntomas en el paciente, muchas veces eso ya nos llevan a tomar una determinación. Me gustaría preguntarle al doctor Sandoval, es decir, ¿qué herramientas utiliza para la utilización de imagen en el post-tratamiento, es decir, luego del implante de un stent? Si recomienda usar ultrasonido, tomografía de coherencia óptica o solo FFR, que a veces es un poco más sencillo. ¿Cuáles son las consideraciones que él ve luego, no como preparación, sino luego del implante de un stent? Gracias por la pregunta, Leandro. Bueno, en general, para lesiones que no sean tronco osteal, hay pacientes que no tengan una falla renal que esté limitando el uso de medios de contraste, la tomografía de coherencia óptica tiene bastantes ventajas por la definición de la imagen en definir lo que es la disección del borde, en poder cuantificarlo, lo que llamamos nosotros la extensión y la separación de la pared, la disección. También la mala posición del stent es mucho más preciso y la imagen es mucho más amigable con tomografía de coherencia óptica. Y con respecto a la subexpansión, que es otro punto importante, los software que vienen ahora en la consola automáticamente te dan, según el diámetro de referencia del vaso, cuál es el porcentaje de subexpansión de ese stent. Asociado a las imágenes que claramente se ven mejor en la tomografía de coherencia óptica, como son el prolapso de placa o disecciones fuera del stent. Y en ese contexto, mi recomendación particular es la tomografía de coherencia óptica en el resultado inmediato y muchas veces para el resultado tardío de un stent. La única diferencia es en el tronco proximal ostial, donde es imposible poder identificar el ostium aorto coronario con OCT. Hay algunos que han hecho técnicas con aortografía para tratar de cuantificar eso, pero la calidad de imagen suele ser con artefacto. Esa sí es mi recomendación con respecto al post-implante del stent. Gracias, Jorge. Tenemos varias preguntas del público. Quiero que me ayude acá el director de Jornada Solasi, el doctor Gustavo Viñolo. Le voy a dar la palabra para que él dirija el ping-pong rápido de las preguntas de la audiencia. Gustavo, ¿estás por ahí? Sí, hola, claro.
Buenas noches a todos. Creo que el caso del doctor Escaneda ha sido muy provocativo y da lugar a varias preguntas, pero hay una que específicamente me gustaría hacerle al doctor Beas o al doctor Uribe, y es específicamente, nos dejó muy sorprendidos, a mí me dejó muy sorprendido el resultado de la evaluación funcional de la rama lateral después del implante del stent en la descendente anterior. Entonces la pregunta en concreto es, ¿cuáles pueden ser los pitfalls de la evaluación funcional de la rama lateral después del implante de un stent en la rama principal? ¿Siempre es confiable el resultado o puede haber hechos que ocurran durante el stenting del main branch que hagan que esa exploración funcional no sea del todo confiable? Sí, muchas gracias por la pregunta, Gustavo. Yo creo que es una pregunta muy importante. Mira que es algo que a mí siempre me ha inquietado, y de hecho Mario estuvo conmigo en el EBC del 2018 en Bruselas y le hicimos esa pregunta a todo el panel de funcional, a todo el panel a los coreanos, a todo el grupo del EBC, y mitad del EBC dijo que servía el FFR y la otra mitad dijo que no servía. Entonces, obviamente es algo que en rama lateral todavía es muy controversial, sobre todo después. No estoy diciendo, o sea, en evaluación no hay problema. Antes de colocar el stent no hay problema y es útil. Pero después de colocar el stent, pueden haber, por ejemplo, edema de la carina, edema del ostium, de la rama lateral, que puede ocasionar un falso positivo o un falso negativo también. Y por eso es que los estudios, como ustedes han visto, los estudios de los coreanos, los resultados son muy desconcertantes, pues no hay, ¿sí? Entonces yo creo que la evaluación, después de colocar un stent, la evaluación, tener en cuenta un FFR es bien controvertido, pues en este caso, pues, ¿sí? Ya sabemos, por ejemplo, con el estudio, los estudios recientes, ustedes han visto que hay una controversia muy grande con FFR, sobre todo en pacientes con síndrome coronario agudo. Parece que en estos pacientes con síndrome coronario agudo la tasa de falsos negativos es muy alta. Entonces, en este caso que muestra el doctor Scanet, de pronto la rama y la arteria es un síndrome coronario agudo y eso puede alterar y crear un falso negativo, porque se produce una disfunción microvascular en los pacientes que tienen síndrome coronario agudo. Eso explica por qué los resultados del estudio de Francia que ustedes vieron ahorita publicado en New England dio negativo para FFR, y por qué el resultado también del registro del grupo de Enrico Serrato, del grupo de Scanet, también muestra que en síndrome coronario agudo estos pacientes con FFR recurren mucho más que el grupo con angina estable, ¿no? Carlos, posso só fazer uma parte acá? A maior parte dos estudos com FFR, os estudos com os grupos coreanos, estão lidando com side branch pequenos, como que a referência 2.1, 2.2, 2.3. Então, há sempre um território muito pequeno sob risco. Não é uma questão de acreditar ou não no método. O método é um método, sim, o número é um número, pero a confirmação que temos das evidências científicas são cenários que muitas vezes não são representados como grandes ramos laterais, como que a circunflex ou como que vasos de aproximá-lo a um grande ramo diagonal. E nesse cenário, acho problemático simplesmente aplicar, porque é uma ferramenta mais, pero que pacientes podem não precisar um tratamento, mas podem evoluir com clínica, podem ter dolor no peito, e é difícil manejar. E se precisamos tratar posteriormente, é muitas vezes impossível até acessar a rama, uma rama como esta cá. Então, não tratar no momento como um kissing balloon pode ter importantes implicações futuras. Sí. ¿Puedo agregar algo más? Muy corto. En el estudio de 5 años también de los coreanos que hacían stent provisional a tronco de A
y le hacían FFR al ramo circunflejo, a los 5 años el hazard ratio fue de 6.5 del TLF, ¿sí? De Total Electron Failure. Por lo tanto, un poco corroborando las palabras recientes, es muy distinto una bifurcación de A diagonal circunflejo a lo que es un tronco de A, tronco circunflejo, ¿ya? Y también, nuevamente, técnicamente más fácil pasar una guía de presión al ramo circunflejo que a un ramo diagonal. En ese sentido, con un hazard ratio tan alto de TLF, de 6 puntos y tanto, un poco corrobora que a lo mejor tan solo abrir los estratos, un POT o un PSP puede cambiar un poco el pronóstico de estos pacientes. Y además, este estudio de los 5 años de evaluación no tuvo correlación la angiografía con los resultados de FFR. Por lo tanto, apoya un poco que, nuevamente, diferenciemos las bifurcaciones de left main con otro tipo de bifurcación. Hay una pregunta que complica un poco más las cosas, de Grace Rojas, y la voy a generalizar un poquito más. Y pregunta, en el escenario del síndrome coronario agudo y lesión de bifurcación, ¿el enfoque es igual que en el síndrome coronario crónico? Y yo agregaría que es una de las situaciones en que las bifurcaciones nos ponen más nerviosos, porque uno sabe que tiene que tratar rápidamente, la técnica de bifurcación puede ser compleja, y toda la parafernalia de métodos que ustedes nos han mostrado sin duda consumen tiempo. Entonces, ¿qué le podíamos contestar a la doctora Rojas sobre esto, Nicolás o Carlos o doctor Costa, Mario? Muy corto nomás. Me parece que son, primero, escenarios súper distintos. De hecho, las presentaciones cuando habla de placa vulnerable de Greg Stone, lo primero que te dice es eso, que son el paciente agudo, ¿no es cierto?, el síndrome coronario agudo tiene una placa y vulnerabilidad, por lo tanto el FFR en una placa aguda no tiene mucha trascendencia, más bien, ¿no es cierto?, o el IVUS va a ser totalmente distinto sobre la vulnerabilidad, que esa placa se rompió, tiene una placa, ¿no es cierto?, hay mucopolisacárido, hay trombo, es una fisiopatología distinta al paciente crónico. Por lo tanto, el approach tiene que ser distinto de partida. Y en ese sentido, muchas veces los síndromes coronarios agudos, las imágenes nos van a ayudar mucho más a tomar decisiones. Como usted bien dice, uno requiere mayor expertise, mayor tiempo, o menos tiempo, hacer las cosas un poco más rápido, pero generalmente a la vez los síndromes coronarios agudos son una angioplastía un poco más fácil técnicamente que las oclusiones, bifurcaciones en pacientes más estables, desde el punto de vista del calcio, y muchas veces son angioplastías subóptimas. Muchas veces nos enfocamos en el Benjurant y dejamos el vaso secundario un poco a un segundo tiempo. Exacto, sí, sin duda que el abordaje tiene que ser diferente y que las condiciones de la microcirculación hacen probablemente que la valoración funcional dentro de sala pueda ser falaz. Una última pregunta, Mario. Aquí creo que es interesante por la forma en que está formulada del doctor Escalante, en que plantean una bifurcación verdadera, en qué se basan para elegir entre FFR o IVUS para control final. Y me parece que la pregunta está bien hecha porque en realidad creo que la respuesta está dada, pero me gustaría que ustedes la aclararan. ¿Eligen entre FFR y IVUS para control final? ¿Es así? ¿O son técnicas complementarias? Posso falar? Por Sí. supuesto, adelante. Eu penso que são modalidades totalmente distintas, sim? Nós não sabemos exatamente qual é a implicação, por que às vezes tratamos um vaso perfeitamente e o FFE final é abaixo de 0,9, sim? Ainda são mecanismos que não compreendemos totalmente. Eu penso que guiar o procedimento solamente por este critério, podemos entrar em pitfalls e dificuldades de interpretação que ainda não conhecemos, principalmente em bifurcação e la rama, que podemos ter mecanismos envolvidos, como Carlos muito bem falou, o edema local, a diferença da angulação, o espasmo, coisas que podem se corrigir em algum grau à medida da evolução clínica. E, além disso, o cruzamento, gostaria de reforçar o que foi falado cá também,
é muito bonito, num caso muito tão bem demonstrado como o Dr. Scaner, pero em la prática, reacessar o ramo com o FFR, sem tratamento, sem uma abertura com o balão, muitas vezes é muito desafiador. Time consuming, demora muito tempo, e por isso é muito pouco utilizado. Se temos uma angulação mais desafiadora, cálcio e outras coisas mais, isso ficará mais difícil ainda. Então, vocês pensam que a imagem é um método muito bem validado, é um método que podemos adentrar com mais facilidade, podemos utilizar os parâmetros com mais facilidade, e acho que a guia por o método de imagem pode ser mais completa e pode permitir uma avaliação em termos de área, de completude de a posição, de completude de cobertura da lesão, e mesmo em la rama temos áreas validadas de boa evolução clínica que podem ser utilizadas. Gustavo, nos queda tiempo para una pregunta. El comentario del doctor Nolte, trata de elegir una pregunta. Sí, tengo una muy interesante, como última pregunta, creo que es muy interesante, porque además es la última que llegó. Pero el doctor Víctor Herrera pregunta algo muy relevante. ¿Se puede tratar una lesión de bifurcación sin contar con IBUS? Me parece muy interesante para cerrar. Jorge, te doy la respuesta para que tú la analices. Sí, bueno, en general nosotros intervenimos la gran parte de nuestra anatomía principalmente basada en la angiografía, ¿ya? Se puede hacer. Lo que tenemos que considerar claramente es una adecuada angiografía, ¿vale? Tratar de reducir todo lo que es el acortamiento y la sobreposición de lo que son las estructuras de las coronarias para poder estimar qué tratar. Y en ese sentido es muy importante buscar en la arteria que uno va a tratar cuál es la zona que está sin lesión o hasta de dónde a dónde intervenir. O sea, uno con las imágenes tiene valores y puntos exactos. Y con la angiografía uno ya tiene que implementar todo lo que aprendió de la imagen en la angiografía. Pero se puede hacer y la mayor parte de las veces lo hacemos. Como intervención, lo mínimo que uno debe hacer en una intervención es el implante de un stent y la optimización proximal, ¿vale? Esa es la mínima cosa que uno debe hacer en una intervención. Y de ahí uno puede elegir qué más hacer. Sí, y agregaría que para hacer una bifurcación sin imagenología tienes que ceñirte muy claramente a la ley fractal de las bifurcaciones para la correcta selección de los dispositivos. Es decir, seleccionar en los diámetros, en particular el diámetro de referencia proximal del vaso principal, siguiendo la ley de Finet. Porque si no, siempre vas a hacer subexpansión, vas a elegir un balón de pot pequeño para ese segmento, y eso al final va a terminar complicando tu tratamiento. Si tú sigues las leyes fractales que mostró Jorge al inicio, debiera andar bien, en particular una bifurcación no tronco. Dos mensajes, estamos terminando. Yo le agradezco a los casi 200 participantes que todavía están conectados, pese a que nos pasamos del horario, les pido perdón por eso, pero el tema es tan apasionante e interesante que mantenemos todavía un alto nivel de participación. Antes de darle la palabra al doctor Nolte para un comentario de su parte, que es el último panelista que va a comentar, quiero agradecer la presencia de Boston Scientific, que en parte hizo posible este webinar, que es el primer webinar del grupo LATAM BIF. Y también quiero anunciar que uno de los miembros de acá, que es el doctor Ricardo Costa, presidente de la Sociedad Brasilera, va a organizar un summit de bifurcaciones el día martes 31 y miércoles 1 de septiembre. Es un curso intensivo de bifurcaciones. Yo he tenido la suerte de estar ahí. Es un tremendo curso, así que los invito a todos si quieren, a conectarse esos días a la Sociedad Brasilera a través de su página web, en este summit de bifurcaciones. Todo suma y aprendemos todos los días. Cristian Nolte, presidente de la Sociedad Peruana de Cardiología, intervencionista.
¿Me puedes dar algún comentario de los tópicos que hemos discutido? ¿Alguna última pregunta para el cierre, por favor? Sí, Mario, gracias y felicitaciones a todos por las exposiciones. Realmente esta última pregunta es muy interesante, ¿no? Porque por lo menos acá en Perú, las salas que tienen IBUS o posibilidad de hacer IFR son muy poquitas, ¿no? Entonces, es más, en la gran mayoría de salas se pueden hacen bifurcaciones sin IBUS o sin evaluación funcional, ¿no? Entonces es muy importante lo que tú decías, ¿no? O sea, respetar la disfractal, ¿no? Y seguir los pasos a paso. Entonces, ¿qué se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. Yo tenía una pregunta para Carlos Uribe, que hablaba de las bifurcaciones de DA con diagonales, ¿no? Y decía que cuando hay 2 o menos diagonales, pues es muy importante, digamos, tratar de resolver esa diagonal. Entonces, si yo tengo una bifurcación verdadera en una DA diagonal, donde solamente tengo 2 ramos diagonales, yo de arranque voy pensando en técnica de 2 stents o tomaría también mano de imagenología o evaluación funcional para decidir 2 stents o un solo stent. Sí, muy buena pregunta, Cristian. Yo creo que es importante, ya el término bifurcación verdadera y bifurcación falsa está cambiando, ¿no? Está mutando y ahora estamos ya hablando de bifurcación simple o compleja, ¿sí? Basado en los criterios del estudio de definition del Dr. Chen y otros, en el cual el criterio más importante es enfermedad de la rama de más de 10 milímetros. Ese quizás fue el predictor más importante de todos los estudios y más validado, ¿ok? Entonces, cuando uno encuentra una bifurcación con una rama lateral que tenga una lesión de más de 10 milímetros de longitud, no hay duda que se trata de compleja y y probablemente en la mente hay que empezar a estar preparados, entrar de una vez con 2 stents, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante como primera idea, ¿sí? Lo segundo, con respecto a las diagonales, es importante, si tienes 2 diagonales, mirar la dominancia de diagonal. Si es una primera diagonal que es el doble de la segunda, tal vez la primera tienes que metérsela toda y protegerla mucho más y ser mucho más obsesivo, como fue el caso del doctor Scanet, por ejemplo, en este caso. Y la segunda, puedes relajarte, estar tranquilo y simplemente pues, no prestarle mucha atención y probablemente la puedes dejar con lesión del 90%, 95% y con flujo TIMI3. Pero la primera, si es una D1 dominante que llaman los coreanos, sí tienes que ser mucho más obsesivo y dejarla intacta y dejarla muy bien, porque probablemente esa sí va a impactar y va a irrigar más del 10% de la masa miocárdica. Bien, Carlos. Bueno, muchas gracias. Quiero insistir en agradecer a Boston Scientific por su auspicio en parte de este webinar. Quiero contarle además que el grupo LATAM de bifurcaciones latinoamericano cuenta con un registro que lidera el doctor Lucio Padilla, en la cual podemos ingresar pacientes de nuestra práctica diaria a una gran base de datos latinoamericana que está aliada a Solasi para tener información en nuestro continente. Vamos a cerrar el webinar. Yo quiero agradecer a todos los panelistas, a los expositores. Fue un webinar de gran nivel técnico y agradezco por supuesto a todas las personas que estuvieron acá. Quiero darle la palabra, la última palabra al doctor Ricardo Costa, por lo que les avisé del Summit de Brasil, y quiero pedirle al director de la TAMBIF que cierre el webinar con un último mensaje. Ricardo y Carlos, y nos vamos. Muchas gracias, Mário. Primeiramente, parabéns a você pela condução, pelo LATAMBIF, pelo projeto com múltiplas iniciativas que, com certeza, farão a diferença, a educação, o registro, os dados, que são muito importantes para a nossa região. Nosso encontro, sus hermanos de Brasil, estaremos conduzindo a 5ª edição do Bifurcation Summit, organizado por nossa sociedade, e será os dias August 31st and September 1st, 2 days, late afternoon and early night. And we're going to have, teremos muitas sessões muito interessantes com participação de grandes lideranças em nossa área, como Dr. Chen,
Dr. Azim Latib, Dr. Ferenc, Miroslav Ferenc, também de IBC, que foi dos principais inclusores de pacientes do estudo IBC-MEN. Então, teremos muitas oportunidades de discussão de temas muito importantes e atuais. Falaremos também do projeto Latam BIF, falaremos do projeto do Sky Bifurcation Club com Dr. Dangas. Teremos representação de muitos nossos colegas acá, da Latam BIF, da América Latina. Agradecemos desde já o apoio, o suporte da Solace, da Latam BIF, e todos estão convidados para participar. Serão 2 dias muito intensos, com muitos aprendizados e discussão de técnicas e casos. Muito obrigado, Mário, pela oportunidade, y Carlos también, muy obrigado por todo el apoyo. Ahí estaremos, Ricardo, un tremendo curso, así que no se lo pierdan. Carlos, cierras tú, por favor, el webinar. Sí, muchísimas gracias a todos por haber asistido. Recuerden que el Latam BIF es un club para todos, para toda la región de Latinoamérica. Estamos aprendiendo y ayudándonos entre amigos para elevar el nivel de las bifurcaciones en toda Latinoamérica, hacer bien las cosas, visibilizar el excelente nivel que existe en Latinoamérica y publicar en un futuro cosas grandes. Muchísimas gracias a todos por haber asistido. Gracias, nos vemos. Chao a todos.